Somos el equipo 8 y hablaremos sobre la escultura italiana del siglo XIV. La escultura del Renacimiento italiano comprende el periodo aproximado entre finales del siglo XIV y principios del siglo XVI, cuando la escultura italiana expresó una reacción contra los principios estéticos del gótico y asimilando la influencia de la antigüedad clásica, humanismo y racionalismo. Desarrolló un estilo que fusionó naturalista y otros elementos idealistas en proporciones variables. El estilo renacentista apareció abruptamente primero en Florencia. Algunos autores señalan el comienzo oficial del Renacimiento en 1401, cuando se celebró un concurso público en Florencia para la creación de las puertas de bronce del Baptisterio de San Juan. Otros apuntan a 1408, cuando un grupo de esculturas de santos fueron encargados a Donatello y Nanni di Banco para la fachada de la Basílica de Santa María del Fiore. Sea como fuera, la escultura fue el arte en el que se observó por primera vez la adopción de una nueva estética y fue una de las artes más representativas de todo el Renacimiento italiano. En la Edad Media, de hecho, la escultura y la pintura se consideraban simples artes mecánicas, es decir, artes vulgares, pues eran producidas mediante procedimientos manuales y eran producto del pensamiento liberal. Con el humanismo comenzó a desarrollarse como una figura intelectual, que no ejerce un arte meramente mecánico, sino un arte liberal, basado en las matemáticas, la geometría, el conocimiento histórico, la literatura y la filosofía. El teórico más importante de esta nueva forma de pensar fue León Battista Alberti, quien compuso un tratado de escultura de estatua en el que señalaba que el escultor no debía fijar sus ojos solo en las esculturas antiguas, sino también en la naturaleza, buscar en ella la semejanza entre lo inanimado y lo animado, que son los seres vivos. Al modelo tomado del natural hay que imprimirle carácter en la escultura, dotarla de vida y captar el movimiento, tanto físico como del alma, representación de las pasiones y expresión del sentimiento. Fue una gran inspiración para los artistas del Renacimiento. En este ambiente académico, bastante liberal y relativamente independiente de la Iglesia, una filosofía humanista ganó terreno. Era enseñado en las escuelas de filosofía, redefinió los principios fundamentales de la fe, permitió la absorción de elementos de la antigüedad clásica en el arte, aflojó la ética rigurosa que había guiado el pensamiento moral en siglos anteriores y dirigió la atmósfera cultural hacia una mayor secularización. Es el hombre y no Dios quien ocupa el centro de la existencia, favoreciendo el desplazamiento del interés de lo sobrenatural a lo mundano y lo humano. En este proceso de valorar lo natural, el cuerpo humano se benefició especialmente, ya que hasta entonces se lo veía más como una carne sucia y fuente del pecado. Pero ahora el esquematismo simbólico del gótico y del gótico primitivo alcanza en un corto espacio de tiempo un naturalismo que no se ha visto desde el arte grecorromano. La conquista del naturalismo fue uno de los más fundamentales de todos los góticos, posibilitando siglos más tarde los avances aún más notables del Renacimiento en relación con el mimo artístico y la dignificación del hombre en su belleza ideal. La escultura del 480 alcanza una total independencia de la arquitectura y se desarrolla de un modo absolutamente libre, en contraposición a los siglos de la Edad Media, en los que la escultura había sido un complemento de la arquitectura y había permanecido subyugada a ella. Se busca el naturalismo, la belleza, el equilibrio y el tratamiento anatómico se ajusta a un canon. El desnudo es uno de los temas más desarrollados en la plástica del Renacimiento italiano. Los principales materiales que se emplean son el mármol y el bronce, el cual se llega a trabajar magistralmente con la técnica de la acera perdida. Además, se emplea excepcionalmente la terracota vidriada. El relieve alcanza un extraordinario desarrollo, sobre todo por la utilización del scacchiato o relieve pictórico, con el que se consiguen efectos sorprendentes en la perspectiva. En casi todos se incluye arquitectura entre goticista y clásica, que da monumentalidad a toda la escena y sentido de refuerzo de la profundidad. El tratamiento de las figuras incorpora el gusto por las formas clásicas en los ropajes, anatomías y peinados. Estas obras representan una transposición de la pintura a la escultura e incluso logra captar el ambiente con la técnica del schiacciato, que consiste en desdibujar las figuras más alejadas, sumergiéndolas en cierta neblina o nubosidad. La labor escultórica se desplaza entonces desde las grandes catedrales, terminadas o interrumpidas su construcción definitivamente, a proyectos mucho menos ambiciosos, pero con un sello personal muy marcado. Esta es la gran época del mecenazgo real o nobiliario y acordes con el gusto cortesano imperante.
La escultura arquitectónica pierde protagonismo y queda circunscrita a ménsulas, claves de bóveda y a un contado número de portadas, León y Burdeos, entre las que se halla como la más excepcional la occidental de Auxerre. Las principales características de la escultura del Renacimiento italiano fueron su definición ósea, su forma de adquirir el conocimiento y la educación, como también un instrumento de la ética pública, y su preocupación por integrar a la oposición, entre el interés por la observación directa de la naturaleza y de conceptos estéticos idealistas desarrollados por el humanismo. En un momento en el que el hombre se colocó en el centro del universo, su representación también asumió un papel central, con el resultado de que florecieron los géneros del desnudo artístico y el retrato, que desde el final del Imperio Romano había caído en el olvido. Se reanudaron también temas mitológicos. Se estableció un cuerpo de teoría para legitimar y orientar el arte de la época, y se hizo hincapié en la estrecha relación entre el conocimiento teórico y una rigurosa disciplina de trabajo práctico como una herramienta esencial para la creación de una obra del arte calificado. La escultura del Renacimiento italiano, en sus 3 primeras fases, fue dominada por la influencia de la Escuela de Florencia, que era entonces el mayor centro cultural italiano y una referencia para todo el continente europeo. La fase final se llevó a cabo por Roma y una época dedicada a un proyecto de afirmación de la Universidad de la autoridad del papado como el heredero de San Pedro como del Imperio Romano. Ahora hablaremos sobre la perspectiva de género. Las mujeres en todas las épocas históricas han sido reprimidas y de muchas maneras han sido silenciadas. Las manifestaciones de vida de estas mismas también han sido silenciadas, dejando el pensamiento de que el varón ha sido el más influenciador. Sin embargo, este pensamiento machista es errado. Durante la época del Renacimiento, que se lleva de la mano con la época del 480, las perspectivas de vida no eran ni variadas ni afortunadas. Lo común era que el hombre fuera el que más oportunidades tuviera de desarrollarse y darse a conocer. También es importante decir que durante este periodo las mujeres eran severamente castigadas si llegaban a rebelarse, haciendo cualquier tipo de actividad de varones. Las representaciones de las mujeres en la escultura, desde la antigüedad, han tenido que ver con su papel en la sociedad. En la escultura del siglo XIV, las mujeres eran representadas sensualmente. Todas estas representaciones de lo sensual están retratadas desde el punto de vista masculino. Llama la atención como en muchos episodios lo erótico se muestra a través de mujeres que son atacadas, lo que deja caer en cuenta que en esa época se normalizaba el masoquismo como algo erótico que hacía prevalecer la belleza del arte. En conclusión, la escultura italiana del siglo XIV expresó una reacción en contra de los principios de la estética gótica y la asimilación de la influencia del arte de la antigüedad clásica, el humanismo y el racionalismo, y desarrolló un estilo que fusiona elementos naturalistas e idealistas en proporciones variables. Adquirió el conocimiento y la educación, así como favoreció el desplazamiento del interés de lo sobrenatural a lo mundano y lo humano.